9:22, Almudena Benedit, responsable de gestión de carteras para Iberia de Julius Baer. Almudena, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Los analistas destacan la condición de refugio del lujo ante la inflación por su capacidad que tiene para transferir esa inflación, ¿no? Para poder fijar precios con sus productos. ¿Se está produciendo? ¿Está pudiendo el lujo transferir precios o está sufriendo igual o más que el resto del mercado? Bueno, acabamos de lanzar nuestra tercera edición del informe Global Wealth y Lifestyle, donde analizamos una cesta de bienes y servicios que refleja un poco el comportamiento de los individuos con patrimonios más altos, y lo analizamos cómo han evolucionado sus precios en 24 ciudades del mundo. Y la conclusión del último año es que la cesta ha subido un 7,5%, ¿no? Un poco en línea con lo que estamos viendo con la subida de la inflación tan fuerte que hemos tenido. Y esto compara con la subida del 1% que tuvimos en el análisis que realizamos en el informe del año anterior. Por lo tanto, bueno, pues sí que estamos viendo también un traslado de precios a los bienes de consumo. Creo que la pandemia, ¿no?, y las disrupciones en todos los procesos productivos provocados por la pandemia, el conflicto bélico, ¿no?, en Ucrania, y la subida de la energía como consecuencia de las sanciones, pues está provocando una subida de precios muy importante, ¿no? Y por eso insistimos en la necesidad de una planificación patrimonial que permita mantener ese poder adquisitivo de las grandes fortunas. ¿Qué conclusiones regionales deja el informe, Almudena? Pues mira, la verdad es que hay pocas diferencias con respecto al informe del año anterior en cuanto a zonas geográficas. Asia sigue siendo el continente más caro para consumir esta cesta de bienes y productos. Shanghái sigue ocupando la primera posición como ciudad más cara del mundo. Europa ocupa el segundo lugar, como ya lo hacía anteriormente. Aquí sí que hay un cambio importante, y es Londres, que pasa de la octava posición a la segunda posición. Y esto se explica fundamentalmente por la enorme subida de precios que ha vivido el precio de la vivienda en Londres, y también por el alza de las plazas hoteleras. De hecho, lo que observamos en toda Europa en general es la fuerte subida que ha habido en todo lo que es los viajes o todo lo que es el gasto turístico, por la enorme subida de precios que ha habido en los hoteles. Y nuevamente América vuelve a ser el continente más asequible para consumir esta cesta de bienes y servicios. Sorprende que no hay ninguna ciudad en el top 10. De hecho, Nueva York es la ciudad más cara dentro del continente americano, que ocupa la posición undécima, y bueno, pues un poco llama la atención, ¿no?, si lo comparamos con la fuerte subida de precios que ha habido en Londres, teniendo en cuenta que Nueva York y Londres compiten en muchos campos, ¿no?, sobre todo en el mundo financiero. ¿Qué tendencias claves han sido identificadas también en el informe? Pues mira, por primera vez hemos incluido una encuesta para entender también cuál ha sido el comportamiento de los grandes patrimonios durante la pandemia, y aquí sí que observamos que, a pesar de que evidentemente la pandemia y el confinamiento pues ha condicionado la vida de toda la población, podemos decir que los grandes patrimonios han vivido una pandemia más cómoda, ¿no?, en el sentido de que han podido adaptarse al teletrabajo desde el primer momento, porque disponían de los paquetes tecnológicos para poder hacerlo. En muchos casos incluso han abandonado su residencia habitual y se han marchado a segundas o terceras residencias. Y luego, eso es la parte de cómo se ha vivido la pandemia. Después, una vez que se han abierto las economías, lo que hemos visto es un deseo brutal de viajar. Esto sobre todo es muy patente en el caso de los europeos. También hemos observado un incremento del deseo de invertir en la educación de los hijos. En todo lo relacionado con el bienestar y la salud se ha disparado también la contratación de seguros médicos. Evidentemente, en lo que es inversión en paquetes tecnológicos, aquí también se ha visto claramente, ¿no?, sobre todo también con ese movimiento a segundas residencias, donde bueno, pues muchos individuos lo que han hecho es incrementar los paquetes tecnológicos de los que disponían. También ha habido una demanda de los coches individuales. Yo creo que esto es sobre todo característico por ese miedo al contagio durante la pandemia, ¿no?, y la necesidad de utilizar un transporte individual. Aquí también señalaría la importante subida que ha habido en la venta de bicicletas como medio de transporte individual también sostenible, y donde incluso hemos vivido una escasez y una subida de precios de las mayores dentro de la cesta de productos que hemos analizado. Y luego te diría, por último, que resaltaría como algo muy importante y como una tendencia que pensamos que va a seguir incrementándose, es esa mayor concienciación de invertir de forma responsable y sostenible, ¿no?
Claramente lo estamos viendo en la parte de inversiones en los grandes patrimonios que cada vez pues quieren invertir de una forma que cumplan los criterios ESG. Aquí se produce de todas formas cierta paradoja porque observamos luego en lo que es el puro consumo cierta dicotomía verde, ¿no? Sí que hay un deseo de invertir de forma sostenible, pero todavía en lo que es el consumo del día a día pues siguen consumiendo coches de grandes cilindradas que en su mayor parte pues son contaminantes, aunque aquí también estamos viendo cómo los grandes fabricantes de coches cada vez están lanzando coches de grandes cilindradas pero que son híbridos o incluso eléctricos, pero todavía se muestra, como digo, esta dicotomía verde. Yo creo que esto va a cambiar y ya se nota un cambio con la generación Z, que es una generación mucho más consciente y mucho más respetable con el medio ambiente de lo que eran la generación de sus padres. Pues muchísimas gracias por esa fotografía, Almudena Benedit, responsable de gestión de carteras para Iberia de Julius Baer. Almudena, buen día, buen fin de semana, buen negocio. Igualmente, gracias.